vamos a ver el síndrome de Horner. El síndrome de Horner se presenta con la tríada de ptosis, miosis y anhidrosis, que no suda de la mitad de la cara. Vamos a ver cómo el daño a las neuronas produce este conjunto de síntomas y signos, y entonces cómo se produce el síndrome de Horner. Para esto vamos a regresarnos a la inervación simpática del ojo, o sea, cómo se dilata la pupila, las glándulas sudoríparas de la cara y un poco del músculo que levanta al párpado, aunque aquí vamos a profundizar un poquito más en eso. Entonces empezamos. A esta vía simpática, ya dijimos, consiste en no nada más la neurona preganglionar, el ganglio y la neurona postganglionar, sino también de una neurona previa. Entonces, empezamos en el hipotálamo. Aquí está la primera neurona de la vía simpática. Desde el hipotálamo va a bajar hasta C8T1. Aquí, en las astas laterales de la médula. Aquí está la médula. Ups. Bueno, más o menos. Aquí está la médula, astas anteriores y astas posteriores. Ups. Y aquí hay unas astas laterales. Estas astas laterales nacen en más o menos en C8 a T1. Entonces, aquí es en donde va a salir la segunda neurona. Entonces, esta neurona viaja, voy a ponerla aquí, desde el hipotálamo, baja por toda la columna cervical hasta C8, T1 más o menos, y ahí está sinapsis con la neurona preganglionar. Esa es la neurona preganglionar, o también llamado el ramo comunicante blanco. De aquí pasa, bueno, o sea, este se llama ramo comunicante blanco porque de aquí, conforme va saliendo, se hace un ramo comunicante blanco porque tiene mielina. Y luego pasa a los ganglios simpáticos, aunque aquí no va a ser sinapsis con el ganglio que está a su nivel, sino sube a través de la cadena simpática de los ganglios hasta finalmente llegar al ganglio cervical superior, que está más o menos a nivel de C2. Luego, después de la sinapsis, ¿qué hace con la tercera neurona? Y es esta neurona. Y este es el ramo comunicante gris o la neurona postganglionar. Aquí dijimos el neurotransmisor es aceticolina, que es el neurotransmisor ganglionar, parasimpático y para el simpático y el parasimpático. Y los receptores son receptores ganglionares, que son receptores de acetilcolina nicotínicos. Luego aquí ya llegamos al órgano blanco. El órgano blanco, aquí estamos hablando del esfínter dilatador de la pupila. El esfínter dilatador de la pupila, que es con el músculo radial. Tenemos también el músculo de Müller. Este músculo es músculo liso que también ayuda un poco a la levantación del párpado. Y las glándulas sudoríparas de la cara. Ok, entonces tenemos 3 neuronas del hipotálamo a C8T1, que es el centro cilioespinal. Luego la segunda neurona, que pasa por la cadena simpática hasta el ganglio cervical superior. Y luego la tercera neurona o neurona postganglionar, que pasa al lado de la carótida interna. O sea, este plexo está ahí cerca de la carótida interna. Luego pasa al seno cavernoso y del seno cavernoso a la órbita del ojo antes de llegar al músculo radial, por ejemplo, que va a hacer dilatación del esfínter de la pupila. Y cuando entra a la órbita, ya esta neurona postganglionar, esta parte o estos axones que forman, o estos axones que específicamente están pasando por la órbita, entonces se llama el nervio ciliar largo. Entonces, bueno, en estas 3 neuronas podemos dañarlas y nos van a producir el síndrome de Horner. Entonces, bueno, primero, ¿por qué va a ser la sintomatología? Es, si dañamos esta vía, el paciente no va a poder dilatar la pupila, va a tener miosis. No va a poder sudar de la mitad de la cara, va a ser anhidrosis. No va a poder, o sea, porque esto pasa del lado derecho y del lado izquierdo. De hecho, síndrome de Horner siempre es ipsilateral. Bueno, entonces
como nada más vamos afectando un lado, solo va a tener pérdida de la dilatación pupilar de un lado y va a tener pérdida de sudoración de un lado. Entonces, miosis de una pupila, anhidrosis del mismo lado y el párpado no lo va a poder levantar. Entonces va a tener ptosis. Aquí en ptosis hay que tener cuidado porque ptosis puede producirse por un daño al nervio oculomotor, que de hecho este tiene vía inervación parasimpática, aparte del músculo esquelético que tenga, pero esa es una ptosis total porque se inerva músculo esquelético. Aquí la vía simpático inerva a el músculo de Müller. Este es músculo liso, no músculo esquelético. Y este también levanta un poquito el párpado, pero no por completo, no es el músculo más poderoso que levanta el párpado. Entonces va a tener ptosis, pero leve, no va a estar completamente con el ojo así cerrado de que no puede levantar el párpado. Entonces va a ser leve, pero bueno. Ahora, las lesiones pueden ocurrir a nivel de la primera neurona, que sería en todo, o sea, dañar el tracto hipotálamo espinal, o sea, desde el hipotálamo hasta, más o menos hasta la columna cervical. Entonces, se puede dañar, por ejemplo, mientras pasa por el tallo cerebral. Entonces, se daña en síndrome de Wallenberg, que es cuando hay un infarto de la pica, de la arteria cerebelosa o de la arteria postero inferior cerebelosa. Y esta produce daño al bulbo raquídeo superior. Bueno, bulbo raquídeo y es lateral. Luego, si se daña el puente, digamos que hay hemorragia en el puente, también se va a dañar entonces este tracto. O en enfermedades avanzadas como puede ser siringomielia. Siringomielia, cuando se expande el styrings, ya se expande mucho, empieza a dañar aquí a las astas laterales, que es por donde viaja, bueno, es de donde va a salir la segunda neurona, pero también, o sea, vamos dañando a las astas laterales, vamos dañando a todo este tracto. O aún que empecemos, por ejemplo, en C6, digamos que el styrings de siringomielia está a nivel de C6, entonces, ok, todavía no llegamos a esta neurona, pero estamos dañando a este tracto mientras va bajando hacia C8 o T1. Entonces, siringomielia avanzada. Siringomielia empieza primero con pérdida de dolor y temperatura, porque primero afecta al espinotalámico en distribución de capa, conforme va avanzando afecta al córtico espinal, entonces tiene pérdida motora, y si avanza más, ya tiene síndrome de Horner. Okay. Y luego, síndrome de Brown-Séquard. Este lo vamos a ver específicamente en otro video. Síndrome de Brown-Séquard, si es más o menos muy alto, digamos en C6 o así, entonces también daña al espinotálamo, al hipotálamo espinal, al tracto hipotálamo espinal, que es la primera neurona. Luego, daño a esta segunda neurona va a ser en un tumor de Pancoast. Este tumor de Pancoast es, por ejemplo, un tumor o un cáncer pulmonar en el ápex del pulmón. Si crece mucho, aplasta al ganglio estrellado. El ganglio estrellado no es el ganglio cervical superior. El ganglio estrellado es la fusión del ganglio cervical inferior, este ganglio, con el ganglio de T1. Este es el ganglio estrellado. El ganglio estrellado a veces también puede incluir ganglio de T2 y T3, pero lo importante es nada más no confundirnos si no quiere que es este ganglio. Aquí, como la segunda neurona o la neurona preganglionar pasa por toda esta cadena simpática hacia su tracto, hacia el ganglio cervical superior, cuando hay un tumor de Pancoast, o sea, cuando se está aplastando o comprimiendo el ganglio estrellado, aquí se está comprimiendo aquí, entonces estamos comprimiendo los axones de la segunda neurona y va a dar síndrome de Horner. O la otra es cuando dañamos a la tercera neurona o la neurona postganglionar. Y esta va a ser, como dijimos, pasa cerca de la carótida, entonces va a ser en una disección de la carótida interna. Y esto no nada más va a tener síndrome de Horner, sino también va a tener dolor y puede tener así como taquicardia o así. Entonces, esas son las tres vías en cómo podemos tenerla. Bueno, también
a veces si hubiera una trombosis del seno cavernoso o así, aunque lo más común es que se dañe ahí un par craneal y el más común que se dañe es el, el, el abducente ocular. Pero bueno, entonces 3 maneras de cómo podemos producir síndrome de Horner, que es dañar a la primera neurona con hemorragia del puente, síndrome de Wallenberg, siringomiela o Brown-Sequard. Segunda neurona se daña por tumor de Pancoast y tercera neurona con disección de la carótida.